Nadie quería criar a los gemelos huérfanos, hasta que un apache los llamó sus hijos del fuego. Durante semanas enteras, los niños vagaron de choza en choza, pequeños, callados, con la ropa sucia y la mirada perdida. Nadie los quería. Decían que traían mala suerte, que su silencio era extraño, que su presencia recordaba demasiadas tragedias. Eran gemelos, sí, pero no iguales. Uno miraba al suelo como si hubiera visto más muerte de la que un niño debería ver. El otro hablaba solo por las noches, susurrándole a una madre que ya no podía oírlo. Los adultos bajaban la voz cuando pasaban cerca. No son para este mundo, decían algunos. Que los lleve quien quiera cargar con esa pena. Y nadie quería. Nadie. Hasta que un día, bajo el último sol de otoño, un apache solitario alzó la voz. Y lo que dijo fue tan inesperado, tan poderoso, que nadie volvió a atreverse a hablar de los gemelos como antes. Porque ese hombre los llamó sus hijos del fuego. Muchos se preguntaron por qué lo hizo. ¿Qué vio en ellos que nadie más quiso ver? ¿Y qué clase de amor puede surgir entre un guerrero cansado de luchar y dos pequeños que ya conocían el abandono? Algunos pensaron que se trataba de una locura, otros, de un milagro. Pero los que estaban allí, los que vieron lo que pasó después, entendieron que no fue ni una cosa ni la otra. Fue algo más hondo, más simple, más humano. Porque a veces el corazón más fuerte es el que ya ha perdido demasiado, y por eso mismo se niega a dejar que otros caigan. Y en esa tierra reseca, donde la compasión escaseaba como el agua, un apache enseñó a su pueblo que ningún niño merece ser olvidado. Que hay fuegos que no queman, fuegos que protegen, que dan calor, que salvan. Y a esos fuegos, él los llamó sus hijos. Si tú también sientes que nadie debería crecer sin amor, si en tu alma queda la certeza de que hasta los más heridos merecen ser abrazados con ternura, entonces suscríbete al canal. Aquí compartimos historias que nos devuelven la fe en el ser humano, que nos recuerdan que aún existen corazones nobles, corazones como el tuyo. Quédate conmigo hasta el final, porque solo entonces entenderás lo que de verdad se encendió aquella noche en medio del desierto. Y por qué jamás volvió a apagarse. Nadie supo exactamente cuántos días habían pasado desde que los encontraron. Solo que era primavera, y que el río comenzaba a cantar un poco más fuerte por las noches. Los gemelos estaban allí, acurrucados entre los restos de una carreta quemada, cubiertos de hollín y con la piel llena de polvo seco. Tenían los ojos muy abiertos, pero no lloraban. No pedían agua ni alimento. No hablaban. Solo se miraban el uno al otro como si el mundo se hubiera terminado, y lo único que quedara en pie fueran ellos dos. Eran niños pequeños, quizás de 5 inviernos, pero había algo en sus rostros que inquietaba a los adultos. Algo difícil de explicar. Como si hubieran atravesado el dolor demasiado pronto, y no les quedara ya espacio para la sorpresa. Los llevaron al campamento con cuidado, sin saber bien qué hacer. Las mujeres les lavaron el cuerpo, les cambiaron la ropa, intentaron darles pan de maíz. Pero los niños apenas movían la boca. Uno de ellos, el más alto por unos centímetros, tenía la costumbre de enterrar los pies en la tierra. Se quedaba quieto, inmóvil, como si buscara algo allí abajo, como si aún pudiera sentir la vibración de una madre o un padre que ya no estaban. El otro se mecía en silencio, apoyado contra los árboles, con la cabeza ladeada como si escuchara una canción muy lejana. Los ancianos del lugar, hombres y mujeres que habían visto muchas penas, bajaban la mirada al pasar cerca de ellos. Murmuraban que esos pequeños traían dentro un dolor antiguo, un eco oscuro que ni el tiempo podría borrar. El campamento no era cruel, pero sí era duro. En tiempos de escasez, cada vida nueva era también una carga. No había lugar para lo que no se entendía. Y aquellos niños, con su silencio, su mutismo y su forma de caminar siempre de la mano, se convirtieron en una especie de presencia extraña, casi fantasmal.
Dormían juntos bajo una manta que alguien les había regalado. No jugaban con los demás. No buscaban compañía. Pero tampoco se quejaban. Eran como dos piedras marcadas por el fuego, ennegrecidas, quietas, pero aún calientes por dentro. El chamán del clan intentó comprender su origen. Algunos decían que su aldea había sido arrasada por los blancos. Otros, que su madre era una mujer errante que murió de fiebre a la orilla del río. Nadie supo con certeza qué ocurrió. Solo que los gemelos aparecieron, y que desde entonces el viento del este soplaba más frío. Durante semanas, los líderes del consejo discutieron qué hacer con ellos. Algunas familias ofrecieron cobijo, pero pronto desistieron. No era fácil criar a dos niños que no hablaban, que no reían, que despertaban por las noches gritando palabras en lenguas que nadie conocía. Uno de ellos se levantaba con los ojos abiertos, caminaba hasta la hoguera y extendía las manos como si buscara a alguien. El otro lo seguía, lo abrazaba por detrás y lo devolvía a dormir. Así, noche tras noche, como si repitieran un ritual aprendido en medio del humo y la ceniza. «Están rotos», dijo una mujer un día. Nadie la contradijo, porque, en el fondo, todos pensaban lo mismo. Y sin embargo, algo en ellos conmovía. Una tristeza tan pura, tan silenciosa, que era difícil ignorarla del todo. A veces, cuando nadie los miraba, los gemelos se sentaban a observar las brasas del fuego común. Allí, durante largos ratos, simplemente contemplaban cómo las chispas se alzaban hacia el cielo. Y en esos momentos, algunos pensaban que tal vez no estaban rotos, sino simplemente esperando. Esperando a que alguien los viera de verdad. A que alguien pronunciara su nombre, si es que aún lo recordaban, con respeto. A que alguien no tuviera miedo de su dolor. Eran hijos del silencio, del abandono, de un mundo que no supo darles otra cosa que pérdida. Pero no se quejaban. No causaban problemas. Solo existían. Como el humo que se alza después del incendio. Como los ecos de una canción que nadie quiere cantar. Hasta que llegó él. El apache del que hablaremos más adelante. Aún no sabía que los niños cambiarían su destino. Ni que él, a su modo, también venía de las cenizas. Pero por ahora, los gemelos estaban solos. Unidos por un vínculo invisible, profundo, inexplicable. Uno que ni el tiempo, ni el olvido, ni el rechazo pudo romper. El destino ya los había golpeado. Lo que no sabían era que también iba a redimirlos. Y que el fuego, el mismo que una vez les arrebató todo, sería también el que les daría un nuevo nombre y un hogar. Decían que hacía años que nadie lo veía sonreír. Que hablaba poco, que montaba su caballo al amanecer y se perdía entre los barrancos del norte sin decir a dónde iba. Los más viejos aún recordaban su nombre de guerra, pronunciado en voz baja como se mencionan las cosas que alguna vez dolieron. Era un guerrero apache, uno de los últimos que no temía la muerte, pero que le había dado la espalda a la gloria mucho tiempo atrás. Había luchado en tierras lejanas, defendido a su gente con la fiereza de un lobo herido. Pero un día, cuando todos lo esperaban para celebrar una victoria, no regresó. Se quedó en las montañas, como si el aire de las llanuras ya no le bastara para respirar. Vivía en una cabaña de madera oscura, al borde del río seco, donde los sauces crecían torcidos por el viento. No tenía familia. No buscaba compañía. Solo de vez en cuando bajaba al campamento, a dejar carne de caza o a escuchar lo que decían los ancianos. Su rostro estaba curtido por el sol, y en sus ojos oscuros había una especie de calma triste, como quien ya ha hecho las paces con el pasado, pero sigue sintiendo su peso en los huesos. Algunos niños le temían. Otros lo miraban con curiosidad. Pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Su nombre había cambiado. Ya no lo llamaban como antes.
Ahora lo conocían simplemente como el hombre que caminaba solo. No hablaba de su historia. Pero todos sabían que había perdido a su mujer cuando aún era joven, en una de esas batallas sin sentido que dejan más sombras que tierra fértil. Y que unos inviernos después, el hijo que esperaba con tanto amor nació sin vida, en medio de una tormenta. Desde entonces, algo en él se quebró. Ya no buscaba fuego ni victoria. Solo silencio. Solo distancia. Algunos decían que había sido castigado por los dioses por su orgullo. Otros, que era un alma en pena que no había encontrado su camino de regreso. Pero lo cierto es que aquel apache, con su andar firme y su mirada baja, no era peligroso. Era un hombre triste. Un hombre noble, cansado de perder. Y sin embargo, a pesar del tiempo y del dolor, algo en su interior seguía ardiendo. Una pequeña llama, casi imperceptible, que no se apagaba. Él mismo no lo entendía del todo. A veces, al ver una cría de lobo huérfana o un árbol torcido resistiendo el viento, sentía un nudo en el pecho, como si algo dentro de él aún supiera cuidar, aún supiera proteger. Pero no encontraba a quién, ni cómo. Su vida era simple, ruda, silenciosa. Se levantaba con el canto de los pájaros, recorría la sierra, pescaba, cazaba, y al caer la noche, se sentaba frente al fuego, solo, a escuchar el crujido de la leña, como si esperara que, algún día, alguien más se sentara junto a él. Fue durante uno de esos regresos breves al campamento que los vio por primera vez. Estaban sentados a la sombra de una tienda, con la espalda apoyada el uno en el otro, sin moverse. No lloraban. No hablaban. Solo observaban las nubes como si esperaran una señal. Al principio, el guerrero no se detuvo. Bajó la mirada, como todos. Pero algo le hizo volver la cabeza. Quizá fue el modo en que los niños estaban tan quietos, tan juntos. O quizá fue esa sensación extraña, ese eco antiguo en su pecho que parecía reconocer algo en ellos. No supo decirlo. Solo que, esa noche, al volver a su cabaña, no encendió el fuego. Y por primera vez en mucho tiempo, no pudo dormir. Al día siguiente, los volvió a ver. Y al siguiente. No buscaba a nadie. Pero siempre terminaba cruzándose con los gemelos. Como si el destino los colocara en su camino una y otra vez. Empezó a fijarse en pequeños detalles, en la forma en que uno de ellos protegía al otro con el brazo, como un cachorro mayor, en cómo cerraban los ojos cuando el viento traía olor a humo, como si recordaran una casa que ya no existía. Nadie parecía notar esas cosas. Pero él sí, porque él conocía ese dolor. Lo había sentido en su propia carne. Y aunque nunca dijo una palabra, algo comenzó a moverse dentro de él. Muy despacio, como un río que vuelve a fluir después de un largo invierno. Pasaron los días, y una mañana cualquiera, sin aviso, se detuvo frente a ellos. No les habló. Solo se acuclilló a su altura y les ofreció un trozo de pan seco. Los niños no se movieron. No lo miraron siquiera. Pero aceptaron el pan. Y en ese gesto tan simple, tan pequeño, ocurrió algo. Algo que no se ve, pero se siente. Como una grieta que se abre en la tierra para dejar entrar la luz. No fue un milagro. No fue una adopción repentina ni una promesa grandilocuente. Fue apenas el comienzo. El primer hilo invisible que comenzó a unir tres soledades. Y aunque aún no lo sabía, ese hombre, el que había perdido todo, el que ya no buscaba nada, estaba a punto de convertirse en hogar para dos criaturas que el mundo había olvidado. Aún no los llamaba hijos. Aún no les conocía la voz. Pero el fuego en su pecho, ese que creía apagado, empezaba a encenderse otra vez. Y en ese fuego, habría sitio para ellos. No porque él los hubiera elegido, sino porque, quizás,
Ellos lo habían elegido a él. La primera vez que los llevó a su cabaña fue sin decir palabra. Fue al atardecer, cuando el cielo se tiñe de cobre y los pájaros callan como si honraran algo sagrado. Nadie lo vio salir del campamento, pero hubo quien notó que los gemelos ya no estaban en su rincón habitual. Caminaron detrás de él sin preguntar, uno a cada lado, como si lo hubieran hecho toda la vida. No era obediencia lo que los movía, ni confianza todavía. Era algo más primitivo, el reconocimiento de una presencia que no les exigía nada, que no juzgaba su silencio ni su tristeza. Él caminaba lento, firme, sin volver la cabeza, pero pendiente de cada paso que daban. La cabaña del Apache estaba hecha con madera vieja y piedra, sencilla pero limpia. Tenía un techo bajo, un espacio para el fuego, mantas de piel dobladas en el rincón y una cuerda para colgar hierbas. No había adornos ni símbolos de guerra, solo una pequeña figura tallada en el centro, un lobo con el hocico alzado al cielo. Era lo único que recordaba su antiguo nombre, ese que había dejado atrás junto con su juventud. Al llegar, no los invitó a entrar. Solo abrió la puerta y se hizo a un lado. Los gemelos cruzaron el umbral como si hubieran estado esperando ese momento desde antes de recordar. No fue fácil al principio. Los niños no sabían dormir sin sobresaltos. Se despertaban jadeando, con el corazón acelerado, y se aferraban el uno al otro hasta que el miedo pasaba. El Apache no preguntaba. Se sentaba junto al fuego y esperaba. Cuando la agitación se calmaba, les ofrecía agua caliente con raíces suaves que ayudaban a dormir. Con el tiempo, empezaron a aceptar. Y una noche, sin querer, uno de ellos se quedó dormido con la cabeza sobre su rodilla. Él no se movió. No respiró más fuerte ni más bajo. Solo cerró los ojos y dejó que la quietud lo cubriera como un manto. Fue entonces cuando supo que algo estaba cambiando. Durante los días que siguieron, no hubo palabras importantes, ni gestos dramáticos. Solo actos sencillos que, para un alma herida, valen más que 1000 promesas. El Apache les enseñó a encender el fuego con piedra y yesca. Les mostró cómo calentar el pan sin quemarlo, cómo afilar un palo para convertirlo en lanza de juego, cómo distinguir los sonidos del bosque, el crujido de una rama, el canto de una ave lejana, la respiración de un venado. Los niños no hablaban mucho, pero escuchaban. Observaban con la intensidad de quienes han perdido demasiado y no quieren perder nada más. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, uno de los gemelos recogió unas piedras del río y empezó a colocarlas con cuidado alrededor del fuego. El Apache lo observó en silencio. El otro niño se unió, y entre los tres formaron un círculo perfecto de protección. No dijeron por qué lo hacían, pero todos lo entendieron. Era su manera de cuidar la llama, de asegurarse de que no se apagara nunca más. El fuego, siempre el fuego, había sido su enemigo, su verdugo, su memoria más dolorosa, pero también empezó a ser su refugio. Cada noche, se reunían alrededor de las llamas como si fueran un corazón latiendo para los tres. El calor que antes les había arrebatado su hogar, ahora era el que les daba uno nuevo. Y así, lentamente, sin que nadie lo supiera, los niños empezaron a cambiar. Ya no se sobresaltaban tanto en las madrugadas. Ya no se escondían cuando alguien los miraba. Y una mañana, mientras recogían leña, uno de ellos sonrió por primera vez. No fue una gran sonrisa, apenas un gesto leve en la comisura del rostro. Pero fue suficiente para que el guerrero entendiera que había comenzado la sanación. También él cambiaba, aunque no lo notara. Sus manos, acostumbradas al arco y a la lanza, se volvían más suaves al preparar la comida. Su voz, antes áspera y breve, adquiría una dulzura inadvertida cuando les explicaba el nombre de las estrellas. Y en sus silencios, había ahora otra clase de vacío. No el del hombre que no espera nada,
sino el del hombre que escucha, que aprende a compartir de nuevo, que recuerda lo que es dar sin miedo. No les impuso reglas, no les dio un nombre nuevo, pero un día, sin pensarlo, se refirió a ellos como mis pequeños del fuego. Nadie lo oyó, solo los árboles y el viento. Pero los gemelos sí. Lo miraron, y aunque no dijeron nada, el lazo quedó sellado. A partir de ese instante, fueron suyos. No como una posesión, sino como una elección. Como quien decide abrir los brazos al destino y decir, sí, aquí cabes. Aquí eres bienvenido. En el campamento, empezaron a circular murmullos. Algunos se sorprendían. Otros desaprobaban en voz baja. ¿Qué buscaba un hombre como él criando a dos niños silenciosos? ¿Por qué romper su aislamiento por dos criaturas marcadas por la pena? Pero los que lo conocían de antes, los que lo habían visto arder en la guerra y apagarse en la pérdida, sabían la respuesta. Porque esos niños no eran una carga. Eran su espejo, su salvación. Y así, mientras el mundo seguía girando, una nueva familia se formaba entre las piedras, la madera y las llamas. Una familia sin sangre común, pero con un dolor compartido. Una familia que no se decía las cosas con palabras, sino con presencia, con tiempo, con calor. Una familia nacida del fuego y sostenida por él. El primer invierno juntos llegó sin avisar, con el viento empujando la nieve desde el norte como si quisiera borrar los pasos de todos. Las noches se hicieron largas, el silencio más denso, y el frío calaba incluso dentro de la cabaña. Pero ahí estaban los tres, unidos por algo más fuerte que el hielo, la rutina compartida, la leña cuidadosamente apilada, el fuego siempre encendido. Las palabras seguían siendo pocas, pero el entendimiento crecía como una raíz oculta bajo tierra. No necesitaban hablar para saber que el día había sido duro o que uno de los niños no había dormido bien. El guerrero apache leía en sus gestos, en los ojos que miraban largo rato por la ventana, en el modo en que sus pequeños cuerpos se acercaban más al calor o se alejaban, buscando espacio para recordar. El lenguaje que habían creado no era nuevo. Era antiguo, hecho de miradas, de silencios compartidos, de actos que no pedían explicaciones. El apache no preguntaba qué habían vivido antes de aparecer junto a la carreta quemada. No les pedía contar su pasado ni revivir sus heridas. Sabía que las cicatrices, cuando se hurgan demasiado, sangran de nuevo. En lugar de eso, ofrecía presencia. Estaba ahí, firme, como un árbol que no exige sombra pero la da sin pedir. Y poco a poco, los gemelos comenzaron a florecer. No en grandes gestos. Nadie gritaba de alegría ni corría por los campos. Pero había señales. Una mañana, uno de ellos, el más callado, trajo en sus manos una piedra lisa, ovalada, con una veta roja que la atravesaba de lado a lado. La colocó junto al lobo tallado que presidía la cabaña, y el apache entendió, era una ofrenda, un símbolo. Un gracias sin voz. Días después, el otro gemelo comenzó a trazar figuras en la tierra con un palo. Figuras que representaban al sol, al fuego, al hombre que cazaba y a los dos niños que caminaban tras él. Era su manera de decir, te veo, te reconozco. Los niños aprendieron a usar las manos no solo para sobrevivir, sino para crear. Ayudaban a trenzar cuerdas, a curtir el cuero, a preparar la mezcla para reforzar las paredes de barro. El apache les enseñaba sin prisas, sin corregir con dureza, confiando en que cada intento era un paso hacia adelante. Y ellos respondían con atención, con una concentración que parecía venir de mucho más allá de sus años. La cabaña, que antes fue refugio de un hombre roto, se convirtió en taller, en escuela, en nido. Cada rincón guardaba ahora algo suyo, una pieza de madera trabajada, una figura de arcilla secándose al sol, una pequeña red tejida con torpeza pero con paciencia.
En los días más crudos del invierno, cuando la nieve lo cubría todo, el fuego del centro se mantenía vivo como un corazón latiendo. Era allí donde los tres se reunían al final de cada jornada. A veces, el Apache contaba historias. No muchas, pero sí las necesarias. Historias de los animales del bosque, de las estrellas que guiaban a los antiguos, de los espíritus del viento y la montaña. Lo hacía con voz grave y lenta, y los gemelos lo escuchaban con los ojos fijos, como si cada palabra tejiera una manta sobre sus hombros. Aunque no siempre lo decían, ellos entendían, sentían, porque ese era el lenguaje que compartían, el del alma. Un lenguaje que no necesita traducción. Un día, tras una fuerte nevada, uno de los gemelos cayó enfermo. Fue repentino. La fiebre subió sin aviso, y su pequeño cuerpo se debilitó en cuestión de horas. El otro no se separaba de él ni un momento, lo abrazaba como si con su calor pudiera detener el avance del mal. El Apache hizo lo que sabía, preparó infusiones, cantó en voz baja las canciones que su madre le enseñó, limpió el cuerpo del niño con trapos húmedos y veló el sueño con la paciencia de quien ha conocido el temor de perder. Fueron 3 días largos. 3 noches sin cerrar los ojos. 3 jornadas de susurros, de ruegos silenciosos al cielo, de miradas al fuego pidiendo que no se apagara. Y al cuarto día, el niño abrió los ojos. Débil, pero despierto. Y por primera vez desde que lo conocía, habló. Fue apenas un susurro, una sola palabra: gracias. No era perfecta. No era firme. Pero era real. El otro gemelo sonrió, y el Apache cerró los ojos, como si esa pequeña palabra hubiera alcanzado a limpiar años de silencio. Desde entonces, algo cambió. No dejaron de ser callados, ni de mirarse entre ellos antes de actuar. Pero ya no se escondían del mundo. Comenzaron a visitar el campamento de vez en cuando, a ayudar a los ancianos a cargar agua, a observar desde lejos los juegos de los demás niños. No eran como los otros. Nunca lo serían. Pero ya no estaban solos. Eran hijos del fuego, sí, pero también hijos del amor paciente, del respeto profundo, de la ternura que no necesita nombre. El guerrero, por su parte, comprendió que el lenguaje que habían construido juntos era más verdadero que cualquier palabra, que las miradas, los gestos, la presencia, todo eso hablaba más alto que la voz, y que en ese lenguaje silencioso, él también había sanado. Había encontrado un propósito que no buscó, pero que lo eligió con firmeza, porque en el corazón de los gemelos, él había hallado su propio reflejo, y en su compañía, la promesa de que el amor verdadero, no necesita hacer ruido para quedarse. Solo necesita fuego, y alguien dispuesto a mantenerlo vivo. La primavera regresó despacio, como lo hace en el desierto. Primero el sonido del agua que vuelve a correr por los arroyos, luego el olor del suelo mojado, y finalmente los brotes verdes que asoman tímidos entre las piedras. Fue en ese tiempo de renacimiento cuando los gemelos empezaron a hablar con más frecuencia. No eran grandes conversaciones. A veces una palabra. Otras, una frase breve que parecía ensayada en el silencio de la mente antes de salir a la luz. Pero cada sílaba traía consigo una emoción contenida, una historia que no necesitaba contarse con detalle para ser comprendida. El Apache los escuchaba con respeto, sin presionar, como si cada palabra fuera una semilla que debía caer en tierra fértil para crecer a su propio ritmo. Uno de ellos, el de las manos inquietas, comenzó a preguntar por los nombres de las cosas. Señalaba el cielo y decía: ¿cómo se llama eso cuando se pone rojo? O tocaba la corteza del árbol y preguntaba: ¿por qué tiene tantas cicatrices? El otro, más observador, hablaba poco pero con profundidad. Una vez, tras escuchar una historia sobre los espíritus de los antepasados, dijo con voz firme: si mi madre me mira desde las estrellas, me verá feliz ahora. El Apache no respondió con palabras. Se acercó,
Le puso una mano en el hombro, y luego miró al cielo junto a él. Y en ese gesto, ambos supieron la respuesta. El guerrero entendía que los niños no necesitaban saberlo todo de golpe. No hacía falta explicar el dolor para superarlo. No hacía falta repasar cada sombra para aprender a caminar hacia la luz. Lo que ellos necesitaban era lo que él había aprendido con los años: presencia. Una compañía constante que no exigiera ni forzara, que simplemente estuviera. Así como el viento que no se ve, pero se siente. Como la raíz que no se muestra, pero sostiene. Empezaron a interesarse por las historias del pueblo. El apache les contaba leyendas antiguas, del primer fuego que enseñó a los hombres a cuidarse del frío, de la montaña que llora con la lluvia porque extraña a su hermano, el río, del águila que eligió volar sola para no olvidar el valor de la libertad. Los niños escuchaban con la boca entreabierta, el cuerpo quieto, como si cada historia despertara algo dormido dentro de ellos. No era solo curiosidad. Era un hambre profunda, no de comida, sino de sentido. Un día, después de una de esas historias, el gemelo mayor dijo algo que el guerrero no olvidaría jamás. Miró el fuego y murmuró: «Nosotros éramos ceniza, pero tú nos volviste chispa». El apache se quedó inmóvil. Esa frase, tan sencilla, tenía el poder de abrir un surco en el corazón. Porque sí, eso eran, pequeños rescoldos de algo que había ardido, niños que habían perdido todo, y que sin embargo, gracias al calor paciente de alguien que no esperaba nada, comenzaban a encenderse de nuevo. Las visitas al campamento se hicieron más frecuentes. Ya no eran solo observadores. Ayudaban. Participaban. Un anciano les enseñó a hacer cestos. Una mujer les mostró cómo preparar un remedio con hojas amargas. Los niños empezaban a pertenecer, no porque se esforzaran por encajar, sino porque su presencia ya no era una pregunta incómoda. Era una respuesta. Una afirmación silenciosa de que la vida siempre puede continuar, incluso después del fuego. Pero no todos los corazones del campamento eran tan abiertos. Algunos seguían desconfiando. El guerrero está perdiendo su fuerza, decían. Los niños le robaron su espíritu salvaje. Otros murmuraban que el destino de los gemelos estaba marcado, que donde había habido fuego una vez, podría haberlo de nuevo. Pero el apache no respondía a las habladurías. Él sabía que la verdadera fuerza no se mide en batallas ganadas, sino en las vidas que uno logra proteger sin necesidad de pelear. Y esos niños, con todo su pasado, con todo su silencio, eran ahora lo más valiente que él había abrazado. Una tarde, mientras caminaban por un sendero bordeado de álamos, encontraron una cría de coyote atrapada en una trampa oxidada. El animal temblaba, herido y aterrado. Los gemelos se miraron. No dijeron nada, pero sus cuerpos se movieron en sintonía. El mayor sujetó con cuidado las ramas, el otro desató el lazo de la trampa con manos firmes, y el apache se arrodilló para envolver al pequeño animal en su manta. Lo llevaron a casa. Le curaron las patas con bálsamos, le ofrecieron agua, y lo dejaron dormir junto al fuego. Cuando sanó, el coyote lo siguió por semanas. No era mascota. No era salvaje. Solo entendía. Como ellos. Ese episodio, simple para algunos, fue un espejo. Lo que hicieron con la criatura herida era lo que el apache había hecho con ellos. Y, de alguna manera, también lo que ellos hacían ahora con él. Porque si bien era cierto que el guerrero les había dado un lugar donde empezar de nuevo, también era cierto que los gemelos, con su necesidad de amor, con su forma pura de mirar el mundo, le habían devuelto al guerrero su nombre perdido. Su verdadera voz. Su espíritu. A veces, cuando el sol se escondía tras las montañas y la tierra olía a esperanza, los tres caminaban sin rumbo fijo, dejando que el viento marcara el paso. No hablaban. No hacían planes. Solo estaban. Y en ese estar, estaba todo.
porque no hacía falta buscar respuestas cuando uno sabe que ha encontrado algo verdadero. Y así, entre historias antiguas, cicatrices que no dolían tanto, y voces que aprendían a nombrar la vida de nuevo, los tres seguían su camino. Uno donde no importaba de dónde venían, sino lo que estaban construyendo juntos. Un hogar sin paredes, pero con raíces profundas. Un hogar hecho de tierra, de fuego, y del lenguaje invisible del alma. Había un lugar, más allá de las colinas secas y los caminos de polvo, donde el viento parecía hablar con voz propia. Era una elevación discreta, no muy alta, rodeada de piedras redondas cubiertas de musgo gris. Allí, el aire tenía un sabor distinto. Se sentía más frío en verano y más suave en invierno. Era como si los antiguos hubieran escogido aquel rincón para guardar lo que no querían olvidar. El guerrero solía ir allí en su juventud, cuando la carga de las batallas era más pesada que la lanza. Iba a recordar y a sanar. Pero desde la muerte de su mujer, no había vuelto. Hasta que, una mañana, sin planearlo, tomó a los gemelos de la mano y caminó hacia ese lugar. No dijo a dónde iban. Solo caminó. Y ellos, como ya era costumbre, lo siguieron sin preguntar. Tardaron medio día en llegar. Subieron despacio, deteniéndose a mirar los cactus en flor, a escuchar el crujido seco de los arbustos bajo sus pies. Cuando alcanzaron la cima, el apache se sentó sobre una piedra y los hizo sentar también. Allí, en silencio, les contó una historia. No con tono solemne ni palabras grandes. Solo como quien recuerda en voz baja. Les habló de una mujer de ojos claros, risa tímida y manos cálidas. Una mujer que no temía al guerrero ni a sus heridas. Que había amado sin esperar nada a cambio. Y de un niño que iba a nacer y no nació. Les dijo que ese lugar era donde solía venir a hablar con ellos, con los que ya no estaban, porque sentía que el viento se los traía de vuelta por un momento. Los gemelos no hablaron, pero se acercaron más a él, y apoyaron la cabeza en sus piernas. Y entonces, por primera vez, el guerrero sintió que el pasado no pesaba tanto. No porque hubiera desaparecido, sino porque por fin lo estaba compartiendo. Los días que siguieron fueron distintos. El vínculo que los unía se hizo más fuerte, como una cuerda que se ha tensado lo justo para sostener sin romperse. Los gemelos empezaron a llamar al apache de un modo especial, no padre, porque sabían que él no pretendía reemplazar lo que habían perdido, ni abuelo, porque su edad aún no le daba ese título. Simplemente lo llamaban el que cuida el fuego. Una frase sencilla que, en su mundo, significaba más que cualquier otro nombre. Porque él no solo había mantenido vivo el fuego de la cabaña, había mantenido encendida su alma. La gente del campamento, al verlos juntos, comenzó a cambiar su mirada. Lo que al principio fue desconfianza, luego fue sorpresa. Y, poco a poco, respeto. No todos hablaban, pero algunos empezaron a acercarse. Una mujer le dejó pan fresco en la entrada de la cabaña. Un anciano ofreció semillas para plantar cerca del río. Incluso los niños, antes reacios, empezaron a invitar a los gemelos a sus juegos. No con insistencia, sino con pequeños gestos, una pelota dejada a propósito cerca, una cuerda extendida a su paso. Y aunque los gemelos aún eran distintos, porque la herida del abandono deja marcas que no desaparecen del todo, ahora respondían. No siempre con palabras, pero sí con presencia. Se quedaban. Observaban. Jugaban, a veces. Y luego volvían a casa, al fuego, al hombre que los esperaba sin condiciones. El guerrero, por su parte, volvió a hacer algo que había dejado hace muchos años: tallar. Tenía manos fuertes, pero sabía usarlas con delicadeza. Tomaba trozos de madera seca y los convertía en figuras. No eran grandes esculturas, solo pequeños tótems, un búho, una serpiente, un zorro. Uno para cada noche.
Se los daba a los niños sin explicación, como quien ofrece un símbolo en lugar de una lección. Y ellos los guardaban en una caja de cuero que habían fabricado juntos. Cada figura era un fragmento de su historia compartida, un testimonio silencioso de lo que estaban construyendo. En uno de esos atardeceres en que el cielo se tiñe de fuego y la tierra huele a piedra caliente, el apache los miró desde el umbral de la cabaña. Los niños estaban sentados junto al fuego, cuidando que no se apagara, como siempre hacían. Y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No la paz de quien ha olvidado el pasado, sino la de quien ha hecho las paces con él. Y comprendió que su historia no había terminado cuando perdió a su familia, que aún tenía algo que ofrecer, y que el amor, cuando es verdadero, no desaparece, solo cambia de forma. El viento siguió soplando aquella noche, como lo hacía siempre, pero ya no traía solo recuerdos, traía promesas, traía nombres nuevos, nacidos del respeto y la ternura. Y allí, bajo el mismo cielo que un día lo había visto caer, el guerrero volvió a levantarse, no con armas, sino con amor, no con gritos, sino con gestos, no por gloria, sino por los dos pequeños que, sin saberlo, le habían devuelto su alma. Y en ese momento comprendió algo más, que no había sido él quien había salvado a los niños. Ellos lo habían salvado a él. Porque donde antes había solo cenizas, ahora ardía un fuego lento y constante. Un fuego que no buscaba destruir, sino proteger, iluminar, abrigar. Y ese fuego ya nunca más estaría solo. El día en que el consejo del campamento se reunió para hablar de los gemelos, el sol estaba alto, pero el aire tenía ese peso extraño que anuncia que algo va a cambiar. No fue una reunión oficial, de esas con cuernos de llamado y discursos formales. Fue algo más discreto, más humano. Algunos ancianos se sentaron bajo la sombra de un árbol antiguo, otros llegaron caminando sin prisa, cargando consigo mantas dobladas, pipas encendidas y pensamientos que aún no sabían si compartirían en voz alta. El guerrero no fue invitado, pero lo supo. Lo supo por las miradas, por el modo en que se callaron algunas voces cuando pasó por la zona de los corrales, por el leve gesto de una mujer que bajó la cabeza con respeto pero también con duda. Los gemelos seguían creciendo, y ya no eran solo niños marcados por el silencio. Ahora eran parte de la vida del campamento, aunque aún algunos se resistieran a aceptarlo del todo. Participaban en las tareas, saludaban con una inclinación de cabeza, cuidaban del fuego central cuando los mayores lo pedían. Pero había quienes decían que no se les podía considerar hijos del pueblo, que no llevaban sangre apache, que no pertenecían al linaje, ni a las historias tejidas durante generaciones. Algunos hablaban desde el miedo, otros desde el dolor no resuelto, y unos pocos, desde la costumbre de poner límites al amor cuando no se ajusta a las reglas. El guerrero escuchó todo sin acercarse. No necesitaba estar allí para entender lo que se debatía. Había vivido suficiente como para saber que a veces los hombres tardan en aceptar lo que el corazón ya ha decidido. Se sentó frente a su fuego, como lo hacía cada noche, mientras los gemelos dormían en el interior de la cabaña. Miró las brasas. Escuchó cómo el viento arrastraba murmullos desde el pueblo. No sintió rabia, solo una quietud profunda, como la que precede a una gran decisión. Porque él sabía que, pasara lo que pasara, esos niños ya no eran huérfanos. Ya no eran los gemelos que nadie quiso. Eran sus hijos. No porque lo dijera una ceremonia, no porque lo aprobara un consejo, sino porque los había amado con actos, con tiempo, con presencia. Pero a veces, el reconocimiento externo tiene un valor, no para validar lo vivido, sino para sellarlo, para convertir la verdad íntima en una verdad compartida. Y fue una anciana, la más vieja del lugar, quien lo entendió primero.
Ella habló mientras los demás discutían. Su voz no era fuerte, pero todos la escucharon. Dijo que había observado a los niños, que los había visto cuidar del fuego como si en él habitara su madre, que los había visto protegerse mutuamente como si el mundo entero fuera un campo de batalla, y que los había visto mirar al guerrero con un amor silencioso, que solo nace cuando alguien ha sido salvado del abismo. Al día siguiente, la anciana caminó hasta la cabaña del Apache. Llevaba en sus manos una manta tejida con hilos rojos y tierra. Le dijo pocas palabras, solo que esa noche habría una ceremonia, y que debía venir, no por él, no por el consejo, sino por los niños. El guerrero no preguntó más. Al caer la tarde, vistió con calma su viejo cinturón de cuero, ese que había dejado de usar años atrás. Limpió sus manos con agua de hierbas, como dictaba la tradición, y preparó a los gemelos con la misma ternura con la que un padre peina el cabello de su hija o ata las sandalias de su hijo antes de una fiesta importante. Ellos no entendían del todo, pero sentían que algo sagrado estaba por ocurrir. Y eso bastaba. La ceremonia fue sencilla. Fuego en el centro, tambores lentos, silencio de respeto. El pueblo se reunió alrededor, algunos con duda aún en el rostro, pero todos presentes. Cuando llegó el momento, la anciana se acercó a los gemelos y les preguntó, con voz baja, si aceptaban quedarse donde habían sido cuidados. Si elegían pertenecer no por mandato, sino por corazón. Ellos se miraron. No respondieron con palabras. Tomaron la mano del Apache, uno a cada lado, y dieron un paso adelante. Fue entonces cuando ella pronunció el nombre que ya todos sentían, aunque aún nadie lo había dicho. Hijos del Fuego. No como un apodo ni como una metáfora, como un nombre verdadero. Un nombre que unía su pasado con su presente, que no negaba lo vivido, pero sí afirmaba lo ganado. Un nombre que decía, no naciste aquí, pero aquí renaciste. El guerrero bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por humildad, porque sabía que ese momento no era un triunfo personal, sino un reconocimiento de algo mucho más grande, el poder de cuidar, de redimir, de comenzar de nuevo. Los tambores siguieron sonando por un rato más. No hubo bailes, ni grandes celebraciones, solo un fuego que ardía un poco más fuerte. Una comunidad que, sin darse cuenta, se había sanado también al aceptar. Y tres almas, un hombre y dos niños, que se miraban sin hablar, sabiendo que ya nada sería igual. Esa noche, cuando regresaron a la cabaña, el viento sopló con una suavidad que solo tiene cuando se ha hecho justicia. Los gemelos se durmieron pronto, envueltos en la manta ceremonial. Y el guerrero, sentado junto a las brasas, talló en madera el nuevo tótem que faltaba en su caja, una llama doble, entrelazada, sin principio ni final. Porque a partir de ahora, ya no eran solo tres. Eran una familia, una historia, un nombre nacido del fuego, y sostenido por el amor. El tiempo siguió su curso, como el río que no deja de avanzar, aunque sus aguas parezcan tranquilas en la superficie. Pasaron los años, y los gemelos crecieron como crecen los árboles en tierra firme, despacio, con raíces profundas, doblándose al viento pero sin quebrarse. Ya no eran los niños de mirada baja y paso cauteloso que una vez llegaron cubiertos de hollín. Ahora eran jóvenes con la piel tostada por el sol, manos fuertes y ojos que sabían mirar de frente. Habían aprendido los oficios del campo, el lenguaje de los ancianos, las señales de la lluvia en el cielo y las formas de consolar a los que llegan rotos. Porque ellos sabían de eso. Sabían lo que era romperse. Y sabían, más aún, lo que era ser recogido con ternura. El guerrero envejecía también. No de golpe, sino con esa dignidad serena que tienen los que han vivido mucho y bien. Su cabello, que alguna vez fue negro como la noche sin luna, ahora estaba salpicado de gris.
Sus pasos eran más lentos, pero su mirada más cálida. Seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero ya no necesitaba la soledad como escudo. Se le veía entre la gente, hablando con los jóvenes, escuchando con atención a los viejos, compartiendo lo que sabía sin imponerse. Se había vuelto un faro discreto, una figura que inspiraba sin alzar la voz. Los tres seguían viviendo juntos en la cabaña, aunque los gemelos, con el paso del tiempo, iban haciendo sus propias tareas, tomando sus propios caminos durante el día. Pero siempre regresaban al fuego. Eso no cambió jamás. Era un acuerdo no dicho. Al caer el sol, los tres se sentaban frente a las brasas, como al principio. A veces compartían lo vivido, otras solo se dejaban envolver por el crujido de la leña y el canto nocturno de los insectos. En esas noches, el pasado no dolía. Solo era parte del camino recorrido. Una tarde, uno de los gemelos, el de las manos hábiles, anunció que quería construir una nueva casa cerca del río. No para alejarse, sino para empezar su propio espacio. El otro, más callado, dijo que le gustaría quedarse un tiempo más con el apache, para cuidar de él y de la cabaña. El guerrero los miró con ternura. No los detuvo. No les pidió explicaciones. Solo asintió, como quien reconoce que el ciclo natural de la vida ha empezado a girar de nuevo. Porque criar no es retener. Amar no es encadenar. Y lo que él había querido desde el principio no era que se quedaran para siempre, sino que fueran libres, pero sabiendo siempre dónde estaba su hogar. La casa nueva fue pequeña, hecha con las mismas manos que años atrás no sabían ni sostener una piedra. El pueblo ayudó, uno con madera, otro con herramientas, otro con manos para levantar muros. No porque fuera obligación, sino porque querían hacerlo. Porque los hijos del fuego ya no eran solo los niños de aquel incendio lejano, eran parte viva del pueblo. Eran jóvenes que sabían escuchar, que ayudaban sin esperar recompensa, que sabían lo que significaba estar solo, y por eso no dejaban a nadie desamparado. El guerrero, por su parte, empezó a escribir su historia. No con tinta ni papel, sino con los objetos que guardaba, la caja de tótems, la vieja manta con que cubrió a los niños la primera noche, el arco que colgó en el muro como símbolo de su último combate, no contra hombres, sino contra el abandono. A cada persona que llegaba a su cabaña le contaba, si lo pedían, la historia de cómo encontró a los gemelos, de cómo aprendió a ser padre sin haberlo buscado, y de cómo, al final, había entendido que hay fuegos que no destruyen, que hay incendios que purifican. Un día, el menor de los gemelos, ya no niño, ya hombre, regresó del bosque con los ojos brillantes. Había encontrado, cerca de una grieta de piedra, un brote de flor que no conocía. Pequeña, sencilla, pero hermosa. La llevó a la cabaña y la plantó junto a la puerta. Para que no olvidemos que algo nuevo siempre puede nacer, dijo. El apache sonrió. No respondió. Pero cada día, desde entonces, regó esa flor con la misma devoción con la que años atrás cuidó del fuego y de los niños que dormían a su lado. Cuando el guerrero sintió que su tiempo estaba llegando, no lo dijo. No hizo discursos. Solo empezó a dejar las cosas listas, la cabaña ordenada, los tótems bien colocados, la leña apilada con cuidado para que durara el invierno. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, llamó a los gemelos y les pidió que encendieran el fuego juntos. No dijo por qué. Ellos tampoco preguntaron. Se sentaron los tres frente a las llamas, como tantas veces. Hablaron poco. Compartieron pan y té caliente. Y cuando el silencio se hizo hondo, el guerrero cerró los ojos y descansó. El pueblo lo honró como se honra a los grandes, con fuego. No de destrucción, sino de recuerdo. Encendieron hogueras en su nombre, contaron su historia a los niños, repitieron su gesto con otros huérfanos, con otros perdidos. Porque lo que él dejó no fue solo una historia de redención.
Fue una forma de mirar al otro, de sanar sin exigir, de cuidar sin poseer. Y los gemelos, los hijos del fuego, siguieron viviendo. Uno junto al río, el otro en la cabaña. Cuidando del fuego, sí, pero sobre todo, cuidando de la memoria. Porque hay llamas que no se apagan. Llamas que no necesitan leña para arder. Llamas que viven en los actos, en los nombres, en los abrazos que se dan sin condiciones. Y así termina esta historia. No con un final, sino con una llama. Una llama que sigue encendida en el corazón de quienes creen que todo ser humano merece un hogar donde arder sin miedo. Así fue como un guerrero que ya no esperaba nada, se convirtió en el hogar de dos almas que el mundo había dejado atrás. No con grandes gestos, no con promesas vacías, sino con el calor del fuego, la paciencia de los días compartidos y la ternura de quien ha aprendido que el amor verdadero no necesita sangre ni palabras, solo presencia. Los gemelos fueron llamados hijos del fuego porque sobrevivieron a las llamas del abandono, pero también porque encendieron, en el corazón de un hombre cansado, la chispa de una nueva vida. Y quizás, en ese rincón silencioso del desierto, donde aún sopla el viento y crecen flores entre las piedras, la historia de ellos siga ardiendo. No en la memoria, sino en cada acto de amor que ocurre cuando alguien se atreve a decir, tú eres mío, aunque el mundo diga que no lo eres. Si esta historia tocó tu corazón, me encantaría leerte. Cuéntame en los comentarios qué sentiste, qué te hizo recordar, o simplemente deja un gracias si algo de todo esto te acompañó en el alma. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Suscríbete si tú también crees que el amor tiene el poder de curar lo que el tiempo no pudo. Aquí seguimos contando historias que sanan, una llama a la vez.